Padre, gracias por este tiempo, gracias por este domingo, gracias por traernos con bien, gracias por abrir las puertas de tu casa, gracias porque nos permites participar. Te pido que la palabra que hoy vas a hablar sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, que venga acompañada de mucha obediencia y que sea vivificante, que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que refresque nuestra alma y que produzca fruto para que la carne y el alma se sujeten al Espíritu. Sé tú en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hoy voy a hablar de parte de Dios de algo que es necesario hablar. Durante este mes y el mes pasado hemos estado hablando, este mes por supuesto de justicia y de salvación, y el mes pasado de justicia, y decíamos el mes pasado que la justicia viene acompañada de la salvación. Y todos los días debemos de vivir en justicia y pedir justicia, pero también recordar la salvación. La salvación la semana pasada decíamos que es un regalo de parte de Dios, que no es por obras, no es por méritos, no es para que alguien se gloríe o no se gloríe, sino que lo más importante de ese versículo en esta enseñanza y en este mes es entender que tú y yo no lo merecíamos, tú y yo no hicimos nada, inclusive la semana pasada decíamos, no nos costó y no nos dolió, pero aún así, hoy podemos decir, benecer, ¿no? Somos salvos. Porque los que estamos aquí, todos creemos en Jesús, todos hemos confesado que Jesús es nuestro Rey y Salvador, y todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso nos hace una nueva criatura y nos hace el derecho de reclamar el derecho de ser hijos a nuestro Padre. Y eso hace que salgas de dos cosas, de una naturaleza humana a una naturaleza divina, pero de una circunstancia de impiedad, de pecado, de maldad, a una circunstancia o a una condición totalmente de vida, de amor, ¿no? Eso es salvación. Pero, ¿qué te dice el versículo que la semana pasada leímos? Al final no lo pongas. Decía en Efesios 4, 5 y 6, un Señor, una fe. Un Señor, una fe. Yo me quedé pensando esta semana, y porque me dice Andreita, se bañó porque vea su carro cómo está. Así está usted como su carro. No, no es cierto. No tienen idea de cuántas caravanas se llaman, ¿verdad? Me encontré en la carretera toda esta semana. Y yo digo, ellos saben que más bien, yo sé que ellos tienen una fe, sí. Dice el versículo, un Señor, una fe, pero no tienen un Señor. Por lo menos tienen dos. Fíjate la duda y la confusión. Entonces, bienaventurado el varón que de día y de noche medita y se deleita en la ley. Porque eso te puede dar un entendimiento y sacarte de una esclavitud. En este caso vamos a ver de pensamientos, de cultura, de costumbres, de creencias que te tiene atado, o como lo dije al principio, esclavizado, algo que tú aprendiste erróneamente. Nosotros sabemos que Dios fue engendrado, hablando de Jesús, en el vientre de María. Pero María no es nuestro Señor. María para nosotros, y así lo estableció el Padre, es la madre de Jesús, pero no es nuestro Señor. Fíjate la diferencia. Entonces dice la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, el cual sobre todos y por todos y en todos.
sea, no es egoísmo, es un orden divino. A Dios le plació. Así como Él dijo, hoy llegó el momento para que Carla sea salva, aunque no se lo merezca, aunque no le duela como le dolió a mi hijo, aunque no sepa lo que está recibiendo y a lo que está accediendo, hoy yo decido en mi orden ponerme sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo? Como Padre, como Dios y como Señor. ¿Por qué te lo digo? Porque ese es para nosotros Jesús. Ese es para nosotros la Trinidad. Ese es para nosotros el Espíritu Santo y ese es para nosotros el Padre, que los tres, acuérdense, es uno mismo, pero tiene diferentes, yo no sé si decirte correctamente funciones, pero sí diferentes facetas. Como Padre, como Jesús, Hijo, hermano nuestro, que eso también de repente a mucha gente le rompe la cabeza y lo incomoda. ¿Cómo eres igualado si Jesús es Dios y cómo crees que Jesús es tu hermano? Pues sí es mi hermano, pero el mayor. Y eso mucha gente no lo comprende, pero al final es mi Señor Jesús. A lo mejor no estamos acostumbrados, pero yo veo a mis hijos ahorita, yo no sé si por mala educación o por lo que sea, pero yo me acuerdo que antes, y le decía yo hace rato a Julio y le decía hace rato yo a Lupita, pues tengo 48 años, voy a cumplir 49 años. Si yo divido 20 y 29, quiere decir que hace 20 años tenía 29 años y hace 40 tenía 9 años. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo tenía 9 años, las cosas eran y el mundo era muy distinto al que hoy, donde tengo 49 años. Pero si yo me muevo de los 9 a los 29 y de los 29 a los 49, en esta etapa lo hemos visto en estos tiempos, la evolución ha sido pasos agigantados. En todos los sentidos, para bien. Decía el otro día Dante Gebel, lo escuchaba en una prédica, que cuando él estaba joven y alguien se levantaba a decir, me porté mal y confieso mis pecados, ¿no? Los hermanos decían, ¿dónde? Porque hoy sí sabes dónde portarte mal y hay acceso para escoger, pero antes no tan fácilmente sabías dónde portarte mal. Es más, me voy a poner un poquito intenso, que no debería, pero me voy a poner. Yo me acuerdo que esta parte de la famosa pornografía, que era un tabú, pues evidentemente no está como hoy para nuestros hijos y para los jóvenes, está a un clic. Y antes me acuerdo que hay de ti si te atrevías a acercarte a un puesto de libros y revistas y estabas mirando esas revistitas tapadas en la parte de arriba hasta el final escondiditas. Era como que, ¿sí me explico? Igual los bares y hoy es diferente. Entonces, hablemos de la medicina, hablemos de la comunicación, hablemos de todas estas cosas. Los tiempos son difíciles y son distintos. ¿Y por qué te lo digo? Porque se nos ha olvidado que Dios nos ha hecho salvos gracias a la obra de Jesús, pero con un propósito. Y esto es algo que te quiero compartir de parte de Dios y quiero que te lo lleves el día de hoy. El propósito de la salvación no es para que la salvación nada más la tengas en la tierra y por la eternidad, sino para que durante el tiempo en el que te llegue el juicio o llegue la venida de Jesús, el tiempo que tú tienes después de conocer a Cristo hasta que se termine tu tiempo en este mundo, tú y yo vivamos como Jesús. Y eso es salvación en nosotros.
Y la salvación es como la gracia. Si por gracia recibes, por gracia hay que dar. Yo les decía hace una semana, ¿de qué te sirve decir que eres salvo si no manifiestas salvación? ¿De qué te sirve? Entonces, la única manera en la que tú la puedas manifestar es conectado evidentemente a Jesús, como pámpano a la vid, pero manifestando a Jesús, y eso lo vas a hacer siguiendo, creyendo y obedeciendo a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Que tú y yo vivamos en esta tierra como vivió Jesús. Porque gracias a eso, mucha gente creyó. Y mucha gente entendió la llegada del Mesías. Es más, te voy a poner un ejemplo que es importante que lo sepas. En la Biblia lo dice y en las películas lo narran y hasta en las series nuevas, estas de Chosen. Todo el mundo imaginaba que cuando llegara el Mesías, ¿qué iba a pasar? Iba a llegar así como un transformer o como un soldado y se iba a echar a los romanos, a todos los imperios y iba, como Moisés le hizo con los egipcios, ¿no? Con mano poderosa sacarlo y sí era la intención, sí lo podía haber hecho él. Perdón, la intención no era, sino la intención era sacarnos de lo que ya sabemos de dónde nos sacó y cómo nos sacó, de la esclavitud espiritual, de tener una identidad, de saberte amado, de saber que hay un Padre que vela y vive por ti, física y espiritualmente. Y eso fue un paradigma que rompió, un parteaguas que rompió Jesús, y fue una forma en la que Él mostró cómo vivir para preparar el camino a su muerte y resurrección. O sea, la consumación fue en la cruz, pero el camino se preparó cuando su ministerio se activó. Y eso a mí me vuela la cabeza porque yo te pregunto, y seguramente te lo sabes, ¿cuánto tiempo duró su ministerio? Fueron 3 años. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos años llevo en el ministerio? Y más que cuánto he hecho, porque no es por mi capacidad o cuánto me ha usado Dios, es lo que estoy, lo lejos que estoy o lo distante que estoy de lo que Dios con Jesús hizo en esta tierra. Y fíjate, algo que es fuerte e importante que yo lo vi en esta semana. El Espíritu de Dios está sobre mí. El mismo Espíritu de Jesús que hoy está en mí y en ti, simplemente la función y la manifestación es la que no hemos aprendido a utilizar o a explotar. ¿Por qué? Porque les leíamos hace rato. Más que bien o no bienaventurados, vuelvo a preguntarte, ¿cuánto tiempo en el día atrapado en las cosas del mundo, en tus prioridades, y no buscando primeramente la justicia y el reino de Dios primero? Que dice la Escritura, busca primeramente el reino y su justicia, y no hemos entendido ese versículo. Estamos queriendo nosotros hacer justicia para añadir nosotros, y no entendemos que el orden debe de ser diferente. Primero es Dios y su reino, que va a ser en justicia, con amor, para que todo lo que tú y yo necesitemos, que fue el ejemplo que puse ahorita sencillo con Aldo, Él lo añada. Entonces Jesús fue una de las cosas que nos manifestó y que nos enseñó. Y mira, una vez haciéndote este parteaguas, perdón, de que hoy vamos a hablar de que el propósito de la salvación es que tú y yo, después de recibirla y de conocerla, la manifestemos. Y la única manera de manifestarla es que constantemente vivamos en esta tierra como vivió Jesús y lo hagamos
hasta que muramos o hasta que, si nos toca ver el tiempo de la llegada de Jesús por nosotros, nos llegue el cumplimiento del tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para ganar más almas, que más almas sean salvas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hizo David. David tenía algo bien importante, arrepentimiento constante. Y yo les decía la semana pasada, no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento, porque el remordimiento te hace entender que lo que hiciste no está correcto, pero lo sigues haciendo. Y el arrepentimiento es un no rotundo, es un cambio de dirección total, donde dices, igual que el remordimiento, sé que no está bien, pero no es nada más conmigo, sino yo entiendo que al que le estoy teniendo que rendir cuentas y al que me importa no fallarle y con el que me importa no quedar mal y con el que me importa que no se enoje conmigo, no meterme con él, es con Dios, porque yo ya soy de él, yo ya fui comprado a precio de sangre y fue un precio muy caro. Nuestra salvación no fue cualquier cosa, entonces es vital, hoy quiero hablar, aunque somos pocos, que entendamos que debemos de vivir con arrepentimiento continuo para poder reconocer nuestros pecados en contra de Dios todos los días. Todos los días. Por eso les decía que era como David. Porque David hizo, ustedes lo saben, la historia, muchísimas cosas. Y cosas muy fuertes, ¿no? Les puedo mencionar muchas, pero de veras mató gente, se metió con mujeres, hizo mil cosas, muchas cosas, pero nunca estuvo orgulloso y siempre entendió que estaba vulnerable por el lugar de excelencia, por el nivel de autoridad que él tenía, que caía en la seducción y en la trampa, en la mentira, pero que aún no teniendo al Espíritu de Dios como tú y yo y sí lo tenemos, que es un ayudador, él reconocía el pecado, pero no nada más lo reconocía, sino se arrepentía y corría con el Padre y lo entregaba. Eso es arrepentimiento, es decir, reconozco, pero ¿sabes qué, Padre? Hazme justicia, porque esto que hice no solamente no es bueno para mí, sino yo reconozco que me aleja, afecta mi comunión, afecta mi relación contigo. Y no nada más eso, no quiero volver a seguirlo haciendo. Entonces, la salvación y la justicia van de la mano, porque la justicia, cuando tú te arrepientes, permites que Dios, cuando tú reconoces y entregas ese arrepentimiento y no lo quieres nunca más, debes entender que no está en tu capacidad sanar o quitar, sino el que lo va a hacer es Dios. Y lo va a hacer de raíz. Entonces el principio y la base de esto es reconocer para arrepentirte que pecas. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, entrégaselo y confiésaselo a Dios. Y quítate la culpa, quítate la deshonra. Eso es algo bien importante, porque lejos de permitir que Dios se glorifique y que Dios te santifique, al contrario, te vas contaminando si no te arrepientes. O sea, empiezas, en lugar de avanzar a un estado de vida y de amor, empiezas, ¿qué cosa? A retroceder, porque Dios, fíjense que decía, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y Él borró tus pecados. Lo que pasa es que el que los vuelve a traer o el que los vuelve a empezar a contabilizar o a registrar, ni siquiera ves muchas veces el enemigo, sino eres tú mismo por volver a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vivir en arrepentimiento total. Fíjate lo que dice Jeremías 3:25. Ahora sí, Aldito, dice, echémonos al suelo llenos de vergüenza, dice la Escritura,
Hoy voy a leer la Nueva Traducción Viviente, por si no se encuentran ahí a la Reina Valera. Pero dice Jeremías 3:25, echémonos al suelo llenos de vergüenza y cubiertos de deshonra. Eso es algo que te debe de provocar el reconocimiento de un pecado. Cuando tú pecas, ¿qué haces? ¿Te da vergüenza, sí o no? Entonces este versículo dice, echémonos al suelo llenos de vergüenza y cubiertos de deshonra. Porque pecas y ¿qué pasa? Te da vergüenza, pero también te sientes sucio, ¿sí o no? Te sientes deshonrado, ¿sí o no? Y no estemos pensando en cualquier pecado o en un pecado solo malo. Acuérdense que si el mentir, el intrigar, el chismear es pecado, por poner un ejemplo. El enojarte, el que venga alguien y te pida ayuda y no se la des, es no amar al prójimo. Eso va en contra de Dios. Siempre estamos pecando, siempre estamos pensando en cosas muy fuertes, ¿no? Y no. Entonces, cuando tú pecas y reconoces, la señal va a ser siempre esta, la vergüenza y la deshonra. El que tú te sientas culpable, que te sientas sucio, que te sientas lleno de vergüenza. Dice la Escritura, porque tanto nosotros como nuestros antepasados, o sea, ¿qué te está diciendo? Que el pecado siempre ha existido y lamentablemente siempre va a existir hasta que no venga Jesús a terminar con el enemigo. Entonces, aún tú siendo salvo, no estás libre de no pecar, y mucho menos el que no conoce a Dios va a estar libre de no seguir pecando. Acuérdense que la diferencia es la concupiscencia. La concupiscencia es el que sabe que existe Dios y sabe que lo que es bueno y lo que es malo, pero sabiendo hacer el bien, hace el mal y no le importa, ¿no? Ese sí tiene una consecuencia. El que no tiene consecuencia es el que peca y peca y peca y peca, pero pues no sabe que está pecando porque pues no conoce de Dios. Entonces, dice la Escritura, porque tanto nosotros como nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, y dice, desde la niñez hasta el día de hoy, nunca lo hemos obedecido. ¿Sí o no nos pasa esto? O sea, yo me pongo en primera persona, yo hoy, con 49 años, siendo pastor, todos los días peco. No estoy libre y todos los días peco. Todos los días peco. Y sí, fui pecador desde la niñez, y aunque ayer me puse a cuentas y hoy salí a cuentas, ¿no? Algo pude haber hecho consciente o inconscientemente que hoy pequé. Entonces dice la Escritura, desde la niñez hasta el día de hoy, nunca lo hemos obedecido. Otra señal, y me concentro, vete al primero, Aldito. Bueno, estamos en 3:25, ¿verdad? Haciendo un resumen rápido de este versículo. La vergüenza y la deshonra es una señal de que pecaste. Si tú sientes vergüenza de algo que hiciste, no nada más triste, sino avergonzado, que fue lo que hizo Adán y Eva, y te sientes sucio, deshonrado, pecaste. Entonces, reconoce el acto y arrepiéntete. ¿Y cuál es la llave que te va a abrir la puerta para pecar? La desobediencia. Entonces, si tú obedeces, no pecas. Pero yo les decía hace unas semanas y tiempo atrás, qué bueno que Jesús vino a simplificarnos la ley, porque antes muchas veces pecabas, porque, vuelvo a insistir, imagínate, apréndete 600 leyes, hoy son 2, y la que más nos cuesta es la primera, porque si tú y yo amáramos a Dios, de veras no es contra nadie, pero yo hoy quisiera estar en mi casa,
Yo hoy quisiera estando en una plaza, en un restaurante, descansando, viendo teles, cine. Hay semanas que me quiero ir de vacaciones y puedo. Y no lo hago porque estoy aquí amarrado, no. Pensé que yo aquí estoy atendiendo y recibiendo en amor un llamado voluntariamente. Eso es querer y creer, pero principalmente obedecer al Padre. Y la obediencia muestra amor. Entonces, el primer mandamiento es ama a tu Dios. Ama a tu Dios, que amar a tu Dios es creer y obedecer. Eso significa amar a tu Dios. Entonces, yo creo y obedezco. Pero no por querer obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar, no peco contra Dios. Porque a lo mejor yo estoy aquí y no lo estoy haciendo contra Dios. Pero se me acerca en el semáforo alguien y no lo ayudo, que realmente el Espíritu me muestra, tienes que ayudarlo, y ya pequé contra Dios, y sí me voy a sentir avergonzado, porque es más, les voy a platicar, esta semana me pasó, salgo de Tenosique, de la tienda para moverme a Palenque, y iba yo con mucha hambre, pero traía una ciruelona de esas grandotas dulzototototototas, y una manzana grandísima, y yo dije, son 3 horas y media de aquí hasta Palenque, tengo hambre, con esto y un vaso de agua me la llevo. Se me acerca un indocumentado en el carro, me toca y me dice, y no traía monedas, y no le di nada. Y me salí, y después me acordé y dije, bueno, pues, si le has dado la manzana o le has dado la ciruela, no lo hice con dolo, pero después el Espíritu Santo me lo mostró, y no me hizo sentir avergonzado, sino que yo mismo reconocí y entendí que deshonré al Padre, sentí vergüenza, y por consecuencia lo desobedecí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Como un pequeño ejemplo como eso, y otro ejemplo es, ¿cuántos de nuestros hermanos hoy en sus cosas del mundo, en sus cosas familiares, primero que la iglesia? ¿Sí o no? Y es más, todavía no he llegado al tiempo con dolores estomacales, y espero que Dios me libre de venir un día con problemas estomacales, porque voy a tener que acompañarles medio incómodo, pero sí he venido con fiebre y con dolor de cabeza y con muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de esa escritura donde Dios, a través de Jesús, a los leprosos, rumbo al templo, los sana. Entonces yo muchas veces he dicho, una gripa, una tos, una calentura, para que no se oiga feo, un malestar estomacal no me va a parar, Padre. Y yo obedezco. Si me pones en ridículo y un día estoy aquí predicando y se me sale la mancha, pues me va a dar vergüenza, pero yo estoy obedeciendo y yo estoy confiando. Pero como Dios me ha respaldado, que no me ha permitido llevar esos momentos. Y al contrario, muchas veces cuando yo salgo de aquí, salgo sin el malestar. Y a muchos de nosotros nos para eso, o nos para el miedo, nos para la inseguridad. Aquí no es como tal, pero por ejemplo en Villahermosa últimamente el pastor ha comentado, y si se han enterado que en las redes sociales, ahorita en Villahermosa las cosas están muy complicadas, están ponchando llantas, están quemando carros, y pues la iglesia de Dos Ríos, los que han podido ir para allá, está la salida de Villahermosa y el camino está medio complicadón, medio peligrosón, y luego de noche más. Quiere decir que no confías, no crees, no amas, no obedeces a Dios. O sea, no es que seas imprudente, porque no te están pidiendo que vayas como al antro, porque eso sí, si te dicen vamos a hacer posada a las 12, vas a hacer posada a las 12, aunque no traigas con qué, pero te dicen ve al templo a las 8 de la mañana y no vas, porque va a haber ponchallantas. Entonces, quédate hoy en tu corazón esto que te compartí de parte de Dios. Si hay vergüenza en un acto y hay deshonra, o te sientes manchado, culpable o sucio, pecaste. ¿Quieres no pecar y quieres anticiparte a sentir eso? Obedece. Porque los que pecan desde niños hasta el día de hoy son quienes, los que nunca lo han obedecido.
¿Sí vamos? Ahora, ¿por qué importante el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento te lleva al perdón. Y el perdón te libera. O sea, el perdón de Dios para que tú te perdones. Por eso, el perdón es tan importante que acuérdense ese versículo que dice, si alguien te agravia 7 veces, ya dice, vamos por partes, dice, si alguien te agravia, o si alguien te lastima, alguien te ofende, alguien te hace algo malo, perdónalo, lo que sea. No te dice, esto sí y esto no, o si es tu hermano, sí, si es tu primo, no, si es tu vecino, sí, no, dice a todos, a tu prójimo. Y si tú sientes lo que ya leímos, vergüenza, deshonra, ira, impaciencia, molestia, qué sé yo, todo lo que no es amor y paz para pronto, por el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, es decir que no hay perdón. Entonces dice, para que sanes, si no has sanado, perdónalo 7 veces. Porque hay gente que te pide perdón y no perdonas. Y hay gente que dice, no me perdonó, bótate. Pero hay gente que sí, yo me acuerdo que yo era bien rogón. Ya somos distintos. Ya mi esposa ha entendido y yo he entendido que el Señor nos ha cambiado, porque yo antes no pedía perdón. Y ahora el hecho de que yo pida perdón, ella sabe que el Señor me transforma porque es un gran avance. Entonces dice, de aquí me agarro, lo perdono, porque antes no me pedía perdón de nada. Pero si alguien viene a pedirte perdón 7 veces, que dice la Escritura, perdónalo 7 veces. Y si no te basta, 70 veces 7. Entonces, ¿por qué es tan importante arrepentirte? Porque el arrepentimiento te va a llevar al camino de la salvación, al camino de la sanación, de la liberación. Y el arrepentimiento te lleva al perdón. Pero el perdón que debes de buscar o que debemos de buscar es el perdón del pecado que el Espíritu Santo te muestra contra Dios. Y si es contra Dios, ¿quién es el único que te lo puede perdonar? O te lo puede aliviar o te lo puede quitar? Pues Dios. Entonces muchas veces yo siempre digo, ¿de qué sirve un perdón sin reconciliación? O sea, te perdono y me perdono, pero no me hables. Y ya, yo ya hice las paces, pero tú por tu lado y yo por mi lado. Eso pasa de repente en las amistades y en las familias, ¿sí o no? Lo que Dios quiere es restauración. Que el arrepentimiento venga con un genuino perdón, y el perdón de uno mismo no basta, sino que uno debe de reconocer, pedir perdón entre los agraviados, pero también llevarlo al Padre, para que el perdón y la restauración de la situación la haga Dios. Y por consecuencia, yo me adelanté, el perdón de Dios de nuestros pecados nos da la salvación. Por eso quería hablar de esta parte de Jesús. Yo te pregunto, ¿con quién se peleaba Jesús? ¿Con quién se enojaba Jesús? O te la voy a poner más fácil. ¿A quién no perdonó Jesús? Hoy a nadie. Y antes de subir a la cruz, nadie. Entonces Él manifestó lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Él siempre fue manifestador de la salvación. ¿Por qué? Porque Él tenía la capacidad de discernir si el arrepentimiento era genuino o no era genuino. Y Él perdonaba. Él perdonaba. Anda, no peques más y síguele ya, vete. Y ya. Pero Él no se quedaba con culpas, no se quedaba con diferencias, con problemas, con nada, ¿no? Fíjate lo que dice el libro de Hechos en el 3:19. Dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué es lo que yo te decía hace rato?
Ya lo habíamos visto la semana pasada en otra versión y con otro libro. Pero dice la Escritura, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados. Y te vuelvo a recordar, el arrepentirte no sirve si no reconoces. Para arrepentirte necesitas reconocer. Entonces la señal es la vergüenza y la señal es que la deshonra. ¿No? Entonces ahora pues arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué dice? No vayan con el pastor, ni vayan con su papá, ni vayan con el que los afectó, sino que ¿qué dice? Que es lo que les decía yo hace rato, vuelvan a Dios. O sea, Padre, ya pedí perdón, pero para que yo reciba perdón, aunque ya me perdonó, porque esa es la otra, ¿eh? Si o no pedimos perdón y dices, ya me perdonó, es lo que muchas veces estás buscando, y ya recibiste el perdón. Pero honestamente sales de la situación y no te sientes en paz. Y ya ya te perdonaron, pero no te sientes en paz porque el perdón que necesitas para salvación es el perdón de Dios. Entonces es decir, reconozco, me arrepiento, te agravié, te pido perdón, me pongo a cuentas contigo, me perdonas, pero después voy con el Padre. Y Él lo sabe, Él lo ve. Si Él sabe lo que le voy a pedir y Él sabe lo que necesito antes de pedirlo, ¿cómo no va a saber lo que le hice o no a su hija? Vamos a suponer, sigo siendo malo con su hija o con alguien. Entonces ya me perdonó, Padre, perdóname por haberlo lastimado. Ya me perdonó, pero perdóname. Y se cierra el círculo para que tú y mis pecados, ¿qué cosa? Están borrados. Eso es una acción de salvación poderosa. Porque eso te salva de sentir carga, de sentir culpa, de sentir tristeza, de sentir condenación, de sentir vergüenza. Porque, insisto, te dan perdón, pides perdón, te dan perdón y no te sientes en paz. Te sientes todavía avergonzado y dices, ¿por qué me siento avergonzado? Si ya pedí disculpas y si ya me perdonaron, porque no has ido al Padre para que Él perdone y borre tus pecados. Y de tu memoria y de tu corazón, ni el pensamiento ni el sentimiento vuelva nunca más. Es importante que entendamos, y esto lo hemos leído, que si confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, que ojo, es un Dios, parte de Padre fiel y justo. Ten la seguridad de que Él en arrepentimiento va a perdonar. Que no te quepa la menor duda. Eso lo sabía David. Y no nada más te va a perdonar, sino te va a borrar, te va a limpiar todo eso que conlleva el pecado, que es maldad. Así de sencillo. Quédate con esto. Si hazlo y vivamos, si hagámoslo y vivámoslo, perdón, no es hazlo, sino hagámoslo y vivámoslo, porque Dios nunca nos va a rechazar. El día que tú te acerques con arrepentimiento, con reconocimiento y arrepentimiento, hagas hecho lo que hagas hecho, Dios no te va a rechazar jamás. Lo que importa es el corazón arrepentido. El arrepentimiento genuino. Que sea de corazón. Porque si es nomás como para pedir perdón, pues tú sabes lo que va a pasar. Y eso solamente es entre tú y Dios. Es como los que diezmamos. Si no vas a diezmar correctamente, no diezmes. Porque ¿qué te sirve que estés diezmando si tienes que diezmar de 10,000 los 1,000? Y cuando llega la hora de diezmar a esos 1,000, le sacas 100 y dices, yo estoy diezmando. No, pero lo estoy diezmando incompleto. Pero tú te engañas y dices, estoy diezmando. No es así. El arrepentimiento tiene que ser genuino, ¿no?
Y el perdón que Él hace es total. La limpieza que Él va a hacer es total. La salvación va a ser total. Algo que también es importante es entender que su fidelidad y su justicia, pero sobre todo su amor es tan grande. Él es amor y Él es tan grande y es tan poderoso que aunque vuelvas a pecar, Él va a volverte a perdonar. Él va a volverte a perdonar. Eso es algo que también tenemos que aprender. Y es, cada que hay un reconocimiento y hay un perdón, hay una oportunidad de vivir salvación. Porque eso te libera, vuelvo a insistir, eso te aligera, te quita culpas, te quita cargas, te hace libre del esclavo. O sea, el esclavo es quien obedece al que hace el bien o al que hace el mal. O sea, tú puedes ser esclavo de Dios y puedes ser esclavo de la mentira, del mal o de la maldad, del pecado, ¿no? Y de eso es de lo que Dios te quiere salvar. Y hoy, que es en lo que me quiero meter, todavía tengo tiempo, tenemos algo que no tenía la gente hasta antes de la llegada de Jesús, el Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo que hoy habita en nosotros, que hoy podemos decir que mora en nosotros, es un ayudador, es un instrumento, si lo quieres ver de esa forma, importantísimo. No, ahora sí que me voy a regresar otra vez en retrospectiva. Yo me acuerdo, no era lo mismo venir hace, híjole, sí, yo vine, no a Coatzacoalcos, yo fui a Villahermosa a los 10 años, a los 30 y vivo en Coatzacoalcos a los 49. Te voy a dar dos cosas diferentes. El tiempo que llevabas de México a Villahermosa, cuando yo tenía 9 años, no era el mismo que cuando lo hice a los 30 años. Y si hoy lo hago, aunque hay deslaves y hay muchos carros, las carreteras están mejores. Las condiciones son distintas. Pero hoy a donde quieras llegar, hoy con el teléfono llegas. Y antes, o era preguntando para llegar a Roma, ¿sí o no? Llegas a la esquina y antes no había Oxxos, porque hoy dices en el Oxxo a la derecha. Antes era la tienda de Doña Chona, y luego vas a encontrar una farmacia, y luego una casa de fortuna, y ahí ¿a poco no te llegan tu croquis así? O el famoso, los que vivíamos en México y en las ciudades grandes, no sé si a ustedes les tocó el famoso Guía Roji, que era un librote de cuadrantes, de calles, colonias, y ahí te ibas metiendo poco a poco. Hoy el Espíritu Santo lo que hace es que te facilita, te agiliza, te acorta la distancia para que tú puedas sentir, reconocer y entender el pecado. Y que lo reconozcas, ya lo dijimos, para que te arrepientas, para que pidas perdón, tanto al prójimo como al Padre, que de esa manera seas sanado y seas salvado. Mira lo que dice el otro libro de Hechos, pero en el capítulo 2. Pedro contestó, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Otra vez, entonces decía que hoy iba a estar como que del lado, estamos hablando de pecados, 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 pero estamos hablando de arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Y también estamos hablando, estoy yendo de atrás para adelante, que para arrepentirse hay que reconocer. Entonces, yo le agregaría aquí, cada uno de ustedes reconozca y arrepiéntase de sus pecados. Y otra vez vuelve a decir el versículo, y volver a Dios. Porque vuelvo a insistir, se los vuelvo a repetir, ¿de qué te sirve reconocer, arrepentirte de un pecado, pedir perdón y no buscar el perdón de Dios? ¿De qué te sirve?
el perdón está a medias, la salvación no llega. Y luego dice de que después de volver a Dios, ser qué cosa, bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahí es donde entra la salvación. Te voy a poner un ejemplo de los que yo me recuerdo. Andreita y Lucecita, que bajaron con nosotros a las aguas. A lo mejor no te pusiste a cuentas, a lo mejor sí. A lo mejor antes no y a lo mejor antes sí, a lo mejor en el momento sí o a lo mejor antes no. Pero algo sí estoy seguro, que en el momento en el que fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, fuiste perdonada por tus pecados. A lo mejor no lo hiciste con ese entendimiento, a lo mejor no sabías que lo tenías que hacer. ¿Sí me explicó? Por eso cuando tomamos de la cena, es importante antes de tomar la cena, pues no traer la lista, ¿no? Pero si puedes hacerlo antes de venir, Padre, voy a comer y beber de ti y anunciar tu muerte y tu venida, pero no quiero beber juicio. Quiero ponerme a cuentas y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, por los que hice, por los que me hicieron, por los que me acuerdo, por los que no me acuerdo, pero pues también yo te diría, si haces, no te esperes, no los dejes pasar, velos llevando al día, al día, al día, al día. Pero sí te quiero manifestar qué importante es el bautismo. Porque el bautismo te hace dos cosas. Recibe al Espíritu Santo y a través del bautismo y recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo hay un perdón de tus pecados. ¿Quién no se ha bautizado aquí? ¿Ustedes dos? ¿Tres? ¿Vero, tú ya te bautizaste? ¿No? Le echamos, no sé que el día que los metamos a ustedes, como siempre, como cuando me meten a mí, como cuando meto un alcacelser al agua, así, sale, pues ya está, para abril o para marzo hay que ponernos al día, porque yo creo que hay muchos que no se han bautizado. Eso es bien importante que entiendan, ¿eh? O sea, esto es el principio. Las pláticas que hemos dado, o la plática que dimos, creo que fueron dos, Julio no me va a dejar mentir. Fue mi primera vez, pero yo quedé anonadado de parte de Dios, con el material que Dios inspiró en ese momento darnos. Creo que fueron 3 o 4 horas los que estuvimos aquí un día antes, y habla mucho más profundo. Pero hoy quédate con esto, que si ya te bautizaste, el Espíritu de Dios te está confirmando que recibiste al Espíritu, pero recibiste perdón. Y si no lo has hecho, vas a recibir al Espíritu Santo y vas a recibir perdón, aunque no lo pidas. O sea, eso es una promesa. Eso hecho está. ¿Por qué? Porque la clave es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Por eso, los que se bautizaron en la calle de enfrente, ¿por qué no vale? Porque cuando te bautizan, no estás consciente, no tienes conocimiento de lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? No pasa nada. Hoy, si lo haces en fe, lo haces consciente, lo haces anhelando. ¿Anhelando qué? Ser perdonado y que deseas recibir el Espíritu Santo. Y ahí empieza tu salvación. Allí empieza tu salvación. Dice la Escritura, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y acuérdense que dice Espíritu Santo con E mayúsculo, o sea, es el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios que dice Lucas, ¿no? Que cuando Jesús, fíjate, qué hermoso, porque pues Jesús recibió el Espíritu Santo y él no recibió perdón porque él ni pecado era, pero sí recibió el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando se empezó a manifestar su ministerio. Y la prueba fue tan fuerte que acuérdense que dice la Escritura que
fue lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. Fue llevado al desierto 40 días y 40 noches pasando hambre para ser tentado en el desierto. ¿Quién le ayudó? El Espíritu Santo. En no caer, en no debilitarte, pero otra vez, ¿cuál es la señal más importante para no pecar? ¿Se acuerdan? La obediencia. Entonces, algo que Jesús siempre hizo para no pecar fue obedecer a Dios. Juan, que lo leímos en Jeremías. Desde la niñez hasta el día de hoy nunca lo hemos obedecido. Y Jesús, si algo hizo desde niño, fue obedecerlo. ¿Sí o no? Jamás desobedeció. Ya vamos a terminar. Entonces, fíjate, Romanos 9:16 dice, por lo tanto, es Dios, así como la gracia opera la misericordia. La misericordia opera todos los días para ti, para mí. Pero fíjate, este versículo dice, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. Y luego dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque si tú la deseas, está. ¿Sale? Pero si no la deseas, no está. Ahí está. Tienes que hacer algo para que esté. Entonces, ni es tu esfuerzo, y si la deseas o no la deseas, Él decidió que la misericordia sea todos los días nueva y para siempre. ¿A qué te quiero llevar? Lo que vuelvo a repetir, la salvación que vivía David. Es decir, ya con el perdón de los pecados, ya arrepentido, ayer tomando la cena y en la tarde, en la noche pecaste, qué hermoso tenemos hoy, la misericordia. Porque la misericordia nos permite nuevamente iniciar una mañana reconociendo si algo hicimos mal y arrepintiéndonos. ¿Para qué? Para que Dios borre nuestros pecados y estemos por completo. Ahora, no te esperes a la mañana. Si tienes buenos hábitos, y más si el conflicto fue con tu pareja, la Escritura dice que no te permitas que la noche acabe o que la luna caiga, o que el sol se ponga, vamos a ponerlo así, el sol se oculte. ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón, dice mi esposa, ponte a cuentas, pues sí. Entonces, fíjense lo importante, todo lo que estamos recibiendo hoy, o sea, es decir, pido perdón, pero hay que ir al Padre, hay que volvernos a Dios para que realmente el perdón sea recibido y la salvación sea consumada. ¿Por qué? Porque ya no hay saldo en contra. Todo es saldo a favor. ¿Sí me explicó? Entonces, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo y de nuestro esfuerzo. ¿Por qué puse este versículo? Porque la misericordia es nueva cada mañana. Y está para ti, para mí, sin que lo hayamos merecido y sin que hayamos hecho algún esfuerzo para obtenerlo. Fíjate este hermoso versículo que vamos a leer, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, fíjate lo hermoso, dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esta parte es hermosa porque es la parte en la que a los discípulos los empieza a mandar llenos del Espíritu Santo
con un poder que no habían conocido y no habían recibido más, que lo habían visto manifestándose en Dios para predicar, ¿no? Y es lo que muchas veces adoptamos hoy en estos tiempos, ¿no? Primero, hacer discípulos, como acá Timoteo, Aldo Timoteo, Timoteo Aldo, su segundo nombre, ¿va? Vamos a cambiarle el nombre de Aldo por Timoteo, y vas a hacer a partir de Timoteo para que no se sientan, porque le dice Timoteo, pues ya no se llama Aldo más, ya no es Jacob, ya es Israel, hoy va a ser Timoteo, bautizado, hijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Por qué es importante bautizarlos? ¿Te acuerdas del versículo pasado? Porque el bautismo, sin que lo merezcas y lo sepas, hace que recibas el regalo del Espíritu Santo y sean perdonados tus pecados. Pero el bautizo tiene que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice el versículo, enseñen a los nuevos discípulos, ¿qué cosa? O sea, ¿qué está diciendo? Si te acuerdas de Jeremías, no pecar. Enséñenlos a no pecar, porque si obedeces, no pecas. Si desobedeces a Dios, pecas. Pues, ¿qué hay que hacer? Enseñarles la Escritura. Que anhelen la Escritura, que conozcan la Escritura, que reciban verdad, que sean libres. A obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esto es otro tema bien importante, ¿eh? Que tiene que ver con la salvación. La confianza y la seguridad. La confianza y la seguridad de que Dios no va a fallar. Por eso dice la Escritura, tengan por seguro esto. Tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces ahí te va de nuevo. Si tú buscas primero el reino y su justicia, todo lo que tú necesites, Él lo va a añadir. ¿Cuándo? ¿Cuando lo necesites? No. Dice siempre y hasta el fin de los tiempos. Ustedes no tienen idea de cómo este chamaco andaba necesitado de ropa, necesitado de identidad, necesitado de economía. Y yo no soy Jesús. Yo fui el maestro y él se dejó ser mi discípulo. Y yo tiene 2 años y medio que estoy lejos de aquí. Pero él sabe que yo estoy siempre con él y puede contar conmigo. Pero más que yo, él sabe que lo que se sembró en él es esto. Que él en su corazón sabe y entiende y está convencido de que el que habita en él es el Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo, que ha sido perdonado, que se le ha enseñado a creer y obedecer, más bien obedecer, porque el que enseña a creer es la palabra, es Dios a través de la palabra. Y tu obediencia te hace en esos momentos, seguramente de tristeza, seguramente de necesidad, saber que Dios está contigo siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, en pocas palabras, pues no me necesita. Así de real. Y su actitud, su carácter no ha cambiado. Eso es lo que tendríamos que buscar ver y hacer. Que un trabajo, que la salud, que una mascota, que una familia, que un carro, ¿qué más? Ayúdenme. ¿Qué? Una casa, y los hijos, o sea, que algo que no sea Dios te condicione
o se interponga en tu comunión, aparte del pecado. Porque el que te aleja es el pecado, porque el pecado es la consecuencia de la desobediencia. ¿Sí me explicó? Pero la otra es lo que ya comenté. Y ponte de pie, vamos a despedirnos con este versículo, porque hoy quiero que te lleves esto de parte de Dios. Porque hemos recibido salvación con todo lo que hemos leído. Fíjate lo que dice Efesios 2:10, porque somos la obra maestra de Dios. Obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cómo te creó de nuevo en Cristo Jesús? Con el Espíritu Santo. Limpiándote, borrando, salvándote. Ahora, fíjate las tres intenciones de este versículo. Pues somos la obra maestra de Dios. Eso te debe dar un valor. O sea, si hoy llega alguien y te dice, lo voy a decir, cualquier pelele o hijo de vecina, hablarte al oído o a quererte hacerte menos, como lo hicieron muchas veces con Jesús, no hace mella en ti. O sea, en pocas palabras, no te afecta porque no lo recibes. Tú te sabes, a partir de hoy, así te debes de ver porque así te concibió, así te ve Dios. Obra maestra. Entonces, nadie te puede venir a hacer menos o a querer hacerte sentir menos. Y si así te sientes, estás mal. Llévalo con Dios. Es algo que tienes que sanar. Porque Dios te ve como obra maestra. ¿Por qué? Porque Él te creó. Entonces, hoy es una forma en la que el Espíritu Santo, a ustedes que no se han bautizado, si tú te sientes lo contrario y no te sabías, pero te sientes y quieres ser, baja las aguas para volver a ser creado de nuevo. Permite que Él, a través del bautismo, perdone y te dé su espíritu, perdone tus pecados y te dé su espíritu para crearte de nuevo en Cristo Jesús. ¿Con qué intención? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Ves el propósito? Entonces, ya no vives por vivir, ya no vives sin rumbo, sino ya vives con propósito, ya vives con entendimiento, ya vives con identidad. Y si a eso le sumas lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, no lo pongas, déjalo ahí, Aldito, este versículo. Yo le decía a Dios estos días, gracias por lo que me estás regalando. Porque mira, eres y soy obra maestra. Él quiere reconciliarte, Él quiere reinstalarte, quiere restaurarte. A muchos de nosotros ya lo hizo, pero qué importante es que el que no conozca sepa esta gran verdad para bajar a las aguas, otra vez recibir perdón y recibir su espíritu para ser nuevas criaturas. Y solo con el espíritu y perdonado vas a lograr hacer, ¿qué cosa? Cosas buenas, las cuales ya preparó
ya preparó para ti, para mí, el Creador tiempo atrás. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Con la Escritura. Porque 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para mostrarte lo que es verdad, para hacerte ver lo que está mal en tu vida, para corregirte cuando estés equivocado y te va a enseñar a hacer lo correcto. O sea, solo a través de la Escritura vas a ser usado por Dios y preparado y capacitado para hacer toda ¿qué? Buena obra. Entonces fíjate cómo se enlazan estas verdades. O sea, uno es lo que estás recibiendo, lo que vas a hacer, lo que debes de hacer. Si ya lo recibiste es hacer discípulos. Y hacer discípulos es manifestar salvación. Por eso es que la Escritura fue muy clara hoy, decía, hagan discípulos y bautícenlos. Yo decía, gracias Padre, porque todo este año no bautizamos a nadie. Yo le pedí perdón porque le decía, no hice lo que me has pedido, que para eso me llamaste, para atraer a ti y que tú convenzas a muchos más a ser hechos nuevos y ser perdonados y vivir salvación. Y de esa manera ser llevados a la Escritura y ve cómo se conecta, vivir bienaventurados, que genuinamente, no impositivamente, sino voluntariamente y en amor, noche y día te deleites y medites en su ley, para ser enseñado, ser redarguido, ser instruido y ser corregido en justicia, a fin de ser preparado y capacitado para toda buena obra. Y eso es una promesa enorme, ¿eh? Dios lo va a hacer por siempre hasta que Él llegue. Cierra tus ojos. Padre, gracias por lo que has hablado. Gracias para los que hoy escuchamos esta gran verdad que refresca, confirma, fortalece y renueva nuestra alma. Gracias porque tus tiempos son perfectos y tú nunca te equivocas y nos abres a través de tu luz el entendimiento y el conocimiento para poder comprender divinamente esta enseñanza, esta vida, este espíritu que es tu palabra. Gracias porque no he estado equivocado en pedir obediencia, Padre, porque la obediencia es alejarnos del perdón, del pecado, perdón. Obediencia es ser como Jesús. Obediencia es estar siendo uno contigo, Padre. Gracias porque hay de aquel que se sienta firme y se sienta seguro. Yo te pido, Padre, que en todo tiempo y en todo momento, si fallamos, si desobedecemos, si nos desconectamos con el Espíritu o sin el Espíritu, bautizados o no bautizados, no permitas que el arrepentimiento se separe de nosotros. No lo permitas, Padre. Muévenos genuinamente a reconocer, a arrepentir, a perdonar o a pedir perdón a quien agraviamos o a quien nos agravia. Pero lo más importante es volvernos a ti para también recibir tu perdón y recibir vida, recibir salvación. Yo hoy te pido que los hermanos que no se han bautizado, que hoy escucharon la palabra y los que no la escucharon hoy presencialmente, que la van a escuchar a través de las redes sociales o los que están en la congregación y que algún día van a escucharla, lo hagan, atraídos, convencidos por lazos de amor
a tu presencia, Padre. Es importante que su ser sea salvado, que su ser reciba justicia y que tu amor se manifieste cubriendo la multitud de pecados que podamos o puedan ellos cometer. Gracias por este tiempo, gracias porque sé que nos vas a llevar a nuestras casas de una manera diferente, con bien. Gracias, Padre, porque esta tu casa cada semana sigue guardada y sigue de pie gracias a tu mano de victoria y a tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Bonito domingo.